Hola, buenas tardes, bueno, buenas noches, ¿qué tal? Hola. Bueno, hoy vamos a hacer un directo, es un directo que tenía muchas ganas de hacer por la autora Olga García. A ver si... Hola, buenas noches, ayuda, a ver si se conecta. Olga, bueno, la conocí, la escuché en un podcast precisamente hablando sobre el papel de la oncología integrativa y pensé, tengo que conocerla, tengo que hablar con ella y sobre todo tengo que compartir pacientes con ella porque me fascinó todo lo que estuvo comentando en ese podcast. Entonces, a ver si tenemos la oportunidad de compartir un ratito con ella. Ya la tenemos por aquí. Hola, hola Thais. Hola Olga, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal, Laia? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. A ver, me Ah, comentan que se escucha regular. Debo ah, ser yo, como siempre. yo te digo bien. A A ver, ver, ¿tú me escuchas bien? yo te escucho Vale, bien, sí. dicen que ahora Te bien. oía como un al principio al entrar, pero no sé. Yo te escucho perfecta, Olga. Ujú. Nada, estaba comentando que yo te conocí a través de un podcast en el que justamente estuviste hablando sobre la oncología integrativa y tengo que reconocer que pensé, vamos, esto lo necesito en mi vida. Lo necesito en mi práctica clínica porque, bueno, es que o sea, es algo que creo que poca gente, pocas personas y pocos profesionales conocen y me voy a aventurar a decir que creen en ello, que esto es Mm. algo, ¿no? Porque muchas veces son las mismas pacientes, ahora hablaremos de ello, pero son las mismas pacientes que te preguntan por ciertas o terapias que pueden hacer o estilos de vida a seguir y la negativa que reciben es precisamente desde el profesional que le está acompañando en el proceso oncológico, ¿sabes? Entonces es Sí. como que bueno, que esto ahora todo lo vamos a hablar, pero primero me gustaría que te presentaras tú un poco. Yo he dicho que eres médico de familia Sí. especializada en oncología integrativa, tienes un montón de formaciones en terapias complementarias. Ujú. Yo le llamo terapias complementarias, no me gusta decirlo terapias alternativas, pero bueno, Claro. preséntate tú un poco, que te conozcan. Pues bueno, Laia, muchas gracias por hacer este directo. Nada, me encantó que me escribieras y yo estoy súper contenta y orgullosa de estar aquí. Así que nada, me alegro un montón que te parezca interesante esto y mucho más siendo médico, ¿no? Porque verdaderamente tener compañeros que se interesen por este tipo de terapias, como yo me interesé en un momento determinado y quieran estudiarlas e investigar, es mucho más complicado y mucho más rechazo desde la profesión médica, incluso que desde todas las áreas de salud que no son médicas, enfermería, auxiliares, fisios, están muchísimo más abiertos que los médicos, que parece que somos como los más cerrados, un poco los más dogmáticos, ¿no? Entonces me gusta ver que hay compañeros que también tienen esta visión. Y bueno, yo soy médico de familia, efectivamente he trabajado muchísimos años en un centro de salud y estuve una temporada muy grande trabajando con niños. Entonces, bueno, yo empecé a ver en mis pacientes pequeñitos, que además eran bebés recién nacidos con cólicos del lactante, con dermatitis con 2 o 3 meses, o sea, cosas en las que no interactúa tanto el efecto placebo como puedes pensar en un adulto, ¿no? Entonces yo en un principio tampoco tenía especial interés por las medicinas complementarias hasta que empiezo a ver que los niños de mi consulta, incluso bebés, incluso en invierno, es decir, en momentos en los que era difícil mejorar, porque tampoco es que, pues otitis de repetición, que van a un homeópata en diciembre y a partir de diciembre no les vuelvo a ver por la consulta y cuando les vuelvo a ver en mayo me dicen que es que desde que han ido al homeópata pues han mejorado un montón, han ido a un médico integrativo. Digo, pero si este niño tiene 6 meses, o sea, entonces al principio no me parecía como que, bueno, pensaba que las madres pues igual influenciaban o que, no lo sé, o que eran unas familias pues un poco así más hierbas o más naturópatas y tal.
pero bueno, poco a poco la realidad es muy tozuda y entonces yo empecé a ver muchas mejorías en bebitos y empecé a pensar bueno, que igual a lo mejor tenía que indagar por qué, en qué consistía esto, ¿no? Que parecía un placebo, en qué consiste. Y entonces ya pues hice un curso de homeopatía en el Colegio de Médicos, luego de acupuntura, luego de PNI, fitoterapia, nutrición, y bueno, pues te vas dando cuenta que las visiones de la enfermedad desde esos diferentes ángulos son muy ricas, son muy integrales, comprenden mucho al ser humano y el terreno en el que ocurren las cosas, y se fijan quizá menos en lo que nos fijamos en medicina convencional, ¿no? Que es un poco más el síntoma y el virus que ha venido y la bacteria que ha venido y no tanto en el terreno donde eso ha calado, ¿no? Porque Exacto. en una familia, pues tú tienes niños, ¿no? Pues tus niños reaccionan ante un mismo virus de formas a veces completamente diferentes. Tienes 3 hijos y uno no coge nada, otro siempre es una otitis y otro le da porque al cabo de 2 días tiene un fiebrón y luego desaparece y ya está. Pero sí es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustó mucho esa visión, esa mirada, me pareció súper curiosa, muy interesante, incluso ver cómo desde otras medicinas que no son la nuestra, pues cosas que nosotros llamamos complementarias, como es la acupuntura, pues es oficial en su sistema, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho esa idea de abrir la mente, de abrir los ojos y bueno, me pareció muy interesante. Y entonces ahí tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la MD Anderson, aquí en Madrid, ¿no? Y bueno, pues sigo pasando consulta allí, ¿no? En Estados Unidos tienen una unidad de oncología integrativa enorme que yo he podido conocer porque he estado allí en un curso y en unas formaciones, y ellos están mucho más abiertos a que, bueno, si el paciente solicita un determinado tratamiento, pues los médicos lo tienen que contemplar, valorar, los seguros médicos tienen que estudiarlo. Entonces eso genera que haya mucha investigación, muchos estudios y muchas webs donde ahí se demuestra la evidencia de determinados tratamientos, y si la acupuntura tiene evidencia, pues el paciente que paga un seguro tiene derecho a recibirla, ¿no? Entonces hay como menos la idea preconcebida del médico que te toque, ¿no? Porque tú puedes ir a pedir eso, ¿no? Y entonces los médicos pues tienen que acatarse a la evidencia, ¿no? Y entonces te das cuenta desde allí que verdaderamente hay muchos estudios, muchísima evidencia en todas las terapias complementarias en paciente oncológico, y que, bueno, muchas de ellas hay un montón de estudios, incluso estudios placebo, doble ciego, ensayos clínicos con acupuntura y, bueno, y entonces pues empiezas a abrir un poco más la cabeza y darte cuenta de en qué sentido esto nos puede ayudar, ¿no? Es brutal. Y yo bueno, me estoy empezando a formar en PNI, cosas así, me estoy dando cuenta que de golpe todo cobra un sentido. Es decir, es lo que te decías, ¿no? Es el terreno. Entonces todo lo ves, que todo tiene relación, que todo tiene una causa, y dejas como de tratar síntomas, sino para ir como realmente a curar, ¿no? Que es lo que teóricamente debería hacer un médico. Entonces me pareció súper curioso. Y yo la primera vez que dije, ostras, que me llamó la atención lo de las medicinas complementarias fue cuando estuve en Suiza, que allí podíamos recetar homeopatía. O sea, digamos, cuando las personas estaban ingresadas, en el peticionario del hospital, de la farmacia del hospital, tú podías dar homeopatía. Entonces dije, ostras, homeopatía en un hospital. Fue como que yo era residente y me estalló la cabeza. Y me comentaron, sí, bueno, es que aquí el sistema de sanidad, porque ahí es muy complicado, es público, privado, todo junto, ¿no? Pero contempla la homeopatía como el paracetamol. Es decir, forma parte de su práctica clínica habitual. Entonces pensé, ostras, pues, joder, es Suiza, ¿sabes? Que tampoco estamos que ahí era como súper escéptica, que no estamos aquí pues en un país cualquiera. Y dije, pues tal vez vale la pena un poco abrir la mente, ¿no? Entonces es como que yo empecé a darme cuenta que había terapias o sea, en ese momento que yo consideraba alternativas que podían ser de beneficio, ¿no? Y es muy curioso todo lo que cuentas, porque realmente yo sí que pienso que deberíamos, o sea, nuestra práctica habitual debería estar encaminada en este sentido, ¿no? En ver a la persona como un todo, ir a buscar la causa, ¿qué te ha traído aquí? ¿No? ¿Qué te ha causado esta enfermedad? ¿Qué hay de base? Ir ahí, abordarla, porque muchas veces son diferentes enfermedades que tienen un mismo origen y con diferentes, o sea, diferentes intervenciones terapéuticas que parecen las mismas, pero estás abordando la causa, o sea, lo que está causando esta enfermedad, digamos, aguda, y preveniendo otras en un futuro, ¿no? Y son muchas veces intervenciones que son sencillas.
que no son Ujú. grandes tecnologías. Claro, porque muchas veces son intervenciones que tienen mucho que ver con el estilo de vida, con ciclos circadianos, con biorritmo, cosas que verdaderamente tenemos a nuestra disposición, ¿no? No son nada complejas, ¿no? Pero nunca nos han enseñado que, ni a los médicos ni a los pacientes, que eso es importante, ¿no? Y claro que sí, o sea, la medicina integrativa ya no solamente es cambiar, pues te voy a dar una boswellia, una cúrcuma en vez de un Claro. ibuprofeno, ¿no? No es cambiar una pastilla por otra, es como dices tú, ¿no? Que tú como terapeuta o como médico te eches hacia atrás y veas un poco la globalidad, Mm, dándote cuenta que el síntoma que el paciente trae a consulta, pues ya sea dolor de regla o ya sea contractura cervical crónica, nunca es el problema. Es decir, eso solamente es una pequeña parte del problema y tú cuando miras hacia atrás y lo ves todo, dices, wow, es que el problema es un mecanismo de acción que no está bien, es una resistencia a la insulina, es una resistencia al cortisol, es una endotoxemia, es un problema intestinal, ¿no? Que justifica, es un problema hepático que justifica que todos estos síntomas tengan relación, ¿no? Porque si no, lo que hacemos un poco, y eso que les pasa a los pacientes, sobre todo los complejos, ¿no? O los muy crónicos, que, bueno, pues van al traumatólogo rodilla a rodilla, luego al traumatólogo del codo, codo, codo. Claro, cada especialista ve lo suyo, ¿no? Entonces, pues al mm, final, ¿quién le ve entero, no? Han ido a un montón de especialistas y dices tú, bueno, yo que estoy yendo a 5 especialistas y no me resuelven todo y cada vez sale otro síntoma por otra parte, ¿no? exacto. Porque no tratamos como lo que le está pasando a esa persona en realidad, ¿no? Y además es que el paciente está acostumbrado a esto. Es Mm, decir, que cuando tú llega a tu consulta en un marco así, digamos, de medicina más tradicional, ¿no? Y tú le dices que para las cándidas, pues tienes que cambiar la alimentación, o tal vez esto no sé qué, o esto te está causando el dolor de regla, y ya no le das solo la pastilla o sea, el ibuprofeno o el anticonceptivo, sino que le planteas alternativas, es como que dices, pero ¿qué tendrá que ver o mi estreñimiento crónico o mis diarreas o mi reflujo con que me duele la regla o tenga ciclos irregulares o tenga cándida, ¿sabes? Como que ellos tampoco, es lo que decías tú antes, claro, como no hay educación, no se le da el valor que se le tiene que dar a cómo vivimos, lo que comemos, cómo dormimos, ¿no? claro, La hora que dedicamos a trabajar y las horas que dedicamos a realmente al descanso, ¿no? En todo el amplio aspecto de lo que significa descansar. Entonces, claro, es como cuando es al contrario que tú se lo ofreces, dicen, pero esta ¿dónde lo ha escapado? ¿Dónde le han dado el título? claro. ¿No? Entonces, Sí, es sí. un camino muy largo también a recorrer, porque a mí sí que me gustaría que, ostras, que en las unidades oncológicas todas estas medidas se contemplaran, ¿no? Es decir, Ujú, todo, si no puede ser todas, pero unos básicos, ¿no? Que nosotras al final curamos un cáncer, pero esta mujer o este hombre le tiene muchos años por vivir y cómo va a vivir, ¿no? ujú. Porque aquello que le ha causado el cáncer, o la mayoría de ocasiones, aquellos factores que han contribuido a desarrollar el cáncer, están ahí y no se tratan, Claro, ¿no? Entonces, tal vez no le da un cáncer, pero le da, pues, o cualquier otra enfermedad crónica que va a condicionar su calidad de vida. claro. Sí, es así. Y, ofrecer a los pacientes todo este tipo de tratamientos para aliviar y paliar pues todo el proceso oncológico que tiene por delante, con un cáncer de mama, con una hormonoterapia, con una cirugía quizás, ¿no? Y que lo pueda llevar mejor. Y luego también a nivel preventivo, tanto a ese paciente antes como después, pues decirle qué puedo hacer yo, ¿no? A partir del momento en el que el paciente ha terminado su tratamiento y parece que los médicos, bueno, pues hasta dentro de 6 meses, nada, haz lo que quieras. Y el paciente se queda como, pero ¿y no hay nada más que yo pueda hacer? No, No, y verdaderamente te das cuenta que los pacientes que más éxito tienen, incluso que más viven, incluso con cáncer crónico, con pronósticos muy malos, son los que, en mi opinión, se dan la vuelta como un calcetín, ¿no? Pacientes que tú les conoces con un diagnóstico nefasto o con un cáncer o con un diagnóstico muy bueno, ¿no? Y les ves al cabo de 2 años o al cabo de un año y es que han cambiado su vida. Es decir, han modificado su relación de pareja, han empezado a poner límites donde no los habían puesto, se han empezado a priorizar, han cambiado su alimentación por completo, se han dado cuenta que el estrés del trabajo era insostenible y eso lo han modificado. Entonces dices, ostras, o sea, esa persona que viene a mí, pues 6 o 7 meses después de terminar el proceso oncológico, es completamente diferente a la de hace año y medio que le diagnosticaron.
Y entonces a mí eso me da mucha satisfacción porque verdaderamente las enfermedades son un freno, es un momento en que la vida te para, algo se desestabiliza por completo y bueno, en ese momento repensar sobre uno mismo y cómo me estoy cuidando, ¿no? Y tener la posibilidad de que haya médicos, profesionales de la salud, que podamos orientar a esas personas que quieren verdaderamente hacer cosas, me parece lo mejor, claro, encontrar entre ellos y nosotros pues la manera en la que esa persona puede modificar aquello que le causó o que pudo haber desestabilizado o ayudado a que todo esto se provocara, claro. Al final es una ventana de oportunidad para el cambio, ¿no? Claro. Sí, es así. Muchas Es la veces ves que manifestación los más extrema, pacientes, ¿no? claro, ves que yo en mi consulta de medicina de familia, y tú lo verás también, Laia, en la consulta ves a pacientes que vienen una y otra vez con las mismas cosas y tú les dices lo que tienen que hacer, incluso cambiar estilo de vida y no hacen ni caso, y un día les da un infarto y el día que les da el infarto en la UBI, de repente toman conciencia y dicen, a ver, ¿qué estoy haciendo con 4 antidiabéticos, no? Si en realidad puedo modificarlo con la comida. Entonces ahí es cuando el paciente pum, abre los ojos y ahí está súper receptivo a que tú le digas, ¿no? Entonces, bueno, decirle a ese paciente no puedes hacer nada, con todo lo que hay que hacer, con todo lo que estamos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Tan desconectados de nosotros mismos los primeros. Incluso yo misma, o sea, que me meto en una rueda de trabajo, de lío, de no sé qué, y de repente un fin de semana digo, a ver, ¿cuántos fines de semana llevas sin descansar, Olga? ¿No? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y Olga, cuando, o sea, ya metiéndonos en materia, cuando un paciente oncológico llega a tu consulta, ¿qué busca? ¿O qué le propones? Cuando hablamos de oncología integrativa, o sea, yo entiendo que son todo terapias complementarias al tratamiento estándar o alternativas cuando ya esa paciente no le han dado ningún tipo de esperanza. Cuéntanos. Pues bueno, yo cuando un paciente viene con un diagnóstico de enfermedad oncológica, normalmente el paciente pues viene porque o bien el pronóstico es horrible, horrible, y entonces, claro, le han dado tan mal pronóstico los oncólogos que, bueno, pues busca cualquier otro tipo de terapia, ¿no? Aunque casi siempre, todavía en medicina convencional es muy difícil desahuciar a un paciente al principio, ¿no? Casi siempre hay cosas que hacer, ¿no? Entonces, bueno, o la otra posibilidad es un paciente que tiene un buen pronóstico, un cáncer de mama de los que veréis, pues pequeñito, con radio, quimio, tamoxifeno, no sé qué, pero que quiere hacer más, quiere él hacer todo lo posible. Entonces, bueno, la idea un poco, lo que yo les ofrezco siempre es acompañar y complementar los tratamientos oncológicos convencionales, porque, bueno, pues hay tratamientos muy útiles para estos pacientes, ¿no? Y sería una pena renunciar a ellos, por supuesto, con otro tipo de terapias complementarias que han demostrado evidencia y eficacia en pacientes oncológicos, desde cambios de estilo de vida, deporte, biorritmos, sueño, un montón de cosas, hasta estrategias también, suplementación, homeopatía, acupuntura, etcétera. Orientado un poco al tumor que tiene y orientado al ser humano y a la persona que yo veo delante, es decir, al terreno que hay. No es lo mismo un cáncer de mama en una mujer pues muy obesa, por ejemplo, que un cáncer de mama en una mujer súper flaquita y hiperestresada, en una mujer hiperexigente, en una persona que tú ves que igual el estrés es algo muy importante en su vida y su cortisol, cómo maneja eso, en una persona que se acuesta a las 3 de la mañana o en una persona que está durmiendo fenomenal. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, un poco es tratar a esa persona que tengo delante complementando y ayudando a paliar todos los efectos secundarios de su tratamiento oncológico para que lo pueda terminar como le han pautado a sus médicos, vamos, y también dándole a esa persona herramientas para poder luego gestionar su salud. Es un poco la idea, ¿no? En principio es un poco, y luego ya pues en función de ese paciente que tengo delante, pues ya flexibilizo en un área o no, busco, ofrezco tipos de herramientas, ofrezco cosas más invasivas si el diagnóstico es peor, como pueda ser una oncotermia, zonoterapia, sueros endovenosos, que yo no los hago, pero puedo repartir a los pacientes donde creo que lo hacen mejor. O a lo mejor cuando el diagnóstico no es tan nefasto, pues a lo mejor otro tipo de herramientas más vía oral pueden ayudar muchísimo también. Qué interesante. ¿Y la oncotermia exactamente qué consiste? Pues la oncotermia es muy interesante. Consiste en la aplicación, se vio que los tumores, el calor, incluso eso se descubrió en pacientes que tenían el calor,
mata las células tumorales. Las células tumorales son muy curiosas y tienen una cosa común a todos los tumores que desde la medicina convencional no observamos y no miramos, que es el metabolismo tumoral. El metabolismo, la célula tumoral, sea de mama, sea de pulmón, sea de tal, tiene un metabolismo muy, muy, muy parecido, tiene una forma de funcionar muy parecida. Y son células muy inflexibles metabólicamente. Es el Ellas efecto utilizan, Westbrook este. eso es, Vale. utilizan únicamente un sustrato, principalmente la glucosa, tienen un metabolismo muy acelerado y muy primitivo, muy parecido a las células primitivas que no tenían mitocondrias cuando empezó la evolución. Son células muy primitivas, muy rápidas, ultra eficaces y muy poco flexibles. Es decir, cuando le cambias las circunstancias, le quitas su sustrato, le pones calor, le pones exceso de oxígeno, etcétera, reaccionan muy mal. Sin embargo, nuestras células sí, tienen mucha más bagaje y tienen más flexibilidad metabólica. Entonces, uno de los estresores enormes para la célula tumoral es el calor. El calor intenso hace que se mueran porque realmente no tienen flexibilidad para adaptarse. Entonces, eso se vio en pacientes en Alemania que de repente tenían un tumor, sufrían una sepsis, tenían una fiebre enorme, estaban a punto de morirse y cuando salían de la UBI habían reducido sus tumores. Entonces, se empezó a inocular a esos pacientes, a pacientes tumorales, gérmenes para producir ese estado inmunológico, esa hiperreactividad, ¿no? Y entonces, ahora, bueno, pues de todo aquello se ha derivado una técnica que es oncotermia, que es aplicar calor local en las zonas tumorales. Y es muy, muy útil, se puede utilizar a la vez que la quimioterapia, complementa perfectamente el tratamiento y además es muy útil también para tumores muy profundos, pues un cáncer de páncreas, cánceres muy profundos que son muy poco accesibles en cirugía, claro. O sea, me parece fascinante. Uh -huh. Y claro, todas estas medidas las podemos empezar ya con el diagnóstico, porque sí que hablamos, ¿no? Parece que como cuando hablamos de cosas a nivel de modificación de estilo de vida, dieta, tal, parece que ya sea como a posteriori. Y durante la quimio, por ejemplo, se puede empezar a hacer algo, alguna estrategia que ayude incluso a mejor, o sea, no solo a evitar los efectos secundarios, o sea, llevar mejor los efectos secundarios de la misma quimioterapia, sino a conseguir tal vez mejores resultados de esa quimioterapia. Sí. De hecho, muchos médicos, es muy curioso porque muchos médicos se asustan y oncólogos, ¿no? De la fitoterapia. No, no, esto no tomes Sí, nada, exacto. mientras que yo te estoy dando esto, no tomes nada. Y resulta que cuando estudias la evidencia de la fitoterapia, no solamente es útil tomar algo, sino que ayuda a la quimio. Es decir, el reishi, determinada micoterapia, favorece y mejora la quimioterapia en estudios doble ciego, quiero decir. La vitamina C también ayuda a la quimioterapia. El hacer una nutrición y hacer un ayuno periquimioterapia alrededor del día de la quimio ayuda a la quimio. Es decir, hay determinadas estrategias, precisamente aquellas que tienen que ver con la flexibilidad metabólica, que exponen, digamos, hacen que salgan más las células tumorales y entonces la quimio es mucho más efectiva, ¿no? Entonces, sí, 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 o sea, yo creo que en el momento en que te diagnostican una enfermedad, para mí los pacientes ideales son aquellos que no vienen cuando ya no hay solución. Llevan a lo mejor, a mí me da mucha pena, pero vienen a mi consulta y ya llevan 2 años y medio con un cáncer y no han hecho nada más que ir a su oncólogo, ¿no? Que es muchísimo, pero el oncólogo ya se ha quedado sin opciones. Entonces ya vienen cuando están, prácticamente no hay solución, ¿no? Yo pienso, 2 años y medio lo que podíamos haber hecho, ¿no? ¿Cómo podíamos haber cambiado todo, ¿no? Y bueno, igual esa persona no tenía más opciones, porque realmente tampoco desde la medicina integrativa tenemos que ser humildes y bueno, es una medicina que lleva menos tiempo de evidencia y tampoco podemos prometer el oro y el moro, ¿no? No, Pero bueno, yo creo que cuando a una persona le diagnostican una enfermedad, cualquiera que sea, incluso un niño te diagnostica una bronquitis, pues piensas, ¿y qué más puedo hacer, no? Pues si total. te diagnostican un cáncer, ¿no? O sea, desde el principio. Claro que sí, optimizando que la quimio funcione mejor, haciendo que tengas menos efectos secundarios, por lo cual puedas cumplir todos tus ciclos, no tengas que parar ninguno. Llegar a la cirugía en un estado de nutrición bueno, haciendo deporte, habiendo implementado cambios en tu vida. Salir de esa cirugía, por supuesto, mucho mejor, porque si el terreno está mejor, cuando Claro. menos, ¿no? O sea, yo creo que todo eso es muy importante, Laia, sí. Me parece súper interesante porque justo el tema, uno de los temas conflictivos son los suplementos, ¿no? Y yo de hecho tenía entendido que como por ejemplo suplementos que antioxidantes, la vitamina C es bastante antioxidante
que damos pues para gestionar diferentes procesos, por ejemplo, del ciclo menstrual, justamente en quimio no lo podemos dar porque puede como disminuir el efecto de la quimioterapia. Y eso es lo que tenía entendido. Y me ha hecho mucha gracia que dijeras lo del reishi, porque el reishi, o sea, yo tenía leído que incluso hacía un efecto protector. Hay estudios que hablan de la micoterapia con reishi como efecto protector del cáncer de mama. Y era como, vale, pues tal vez durante la quimio no se puede dar. Y entonces hice una consulta preguntando si posteriormente, igual como el extracto de uva de cara a modular, yo qué sé, tema, la aromatasa y el detox estrogénico de la fase 1 y todo esto. Y me comentaron que durante la hormonoterapia tampoco, es decir, que cuando hacemos consultas así a personal teóricamente experto, normalmente siempre nos dan negativas. O sea, tanto en quimio como en hormonoterapia. Yo soy la primera que como que estoy habituada a trabajar con fitoterapia y con suplementos, y soy la primera que digo, no, déjalo hasta que todo esto no acabe, porque claro, es como que te da, al no saber de quimio, te da como miedo esto, y justo me ha llamado mucho la atención que hayas nombrado tanto el reishi como la vitamina C, porque es pues eso, que la información que yo tenía era que durante la quimio mejor no darla. Bueno, la vitamina C tiene una peculiaridad concreta. El reishi, no, yo los estudios que he leído es que protege de la quimio, incluso ensayos clínicos, los polifenoles antioxidantes, como son la quimio, como son, por ejemplo, pues el extracto de uva roja, la granada, todos los polifenoles, en principio, a dosis bajas, este tipo de sustancias, la vitamina C tiene un efecto pleiotrópico, como algunas hormonas, ¿no? A dosis bajas tiene un efecto y a dosis altas otra. La vitamina C y los polifenoles a dosis bajas son antioxidantes. Entonces no se deben dar en el día de la quimio. Yo de hecho los doy antes y después, y los quito durante la quimio, como 3 días, depende del quimioterápico, porque hay algunos quimioterápicos que en 48 horas se han eliminado y otros que duran un poquito más. Entonces, los doy antes para preparar el organismo, los quito durante la quimio y los doy luego después. Porque durante la quimio, claro, queremos hacer un efecto oxidativo. Entonces, dar antioxidantes no creo que importe mucho, pero efectivamente imagino que no estamos haciendo el mismo efecto. La quimio quiere matar y si le das un antioxidante no se va a morir esa célula, pues mejor no, ¿no? Pero, sin embargo, la vitamina C a dosis altas, endovenosas, es prooxidante. Entonces se da junto a la quimio y hay un montón de estudios de eso, ¿no? Entonces, bueno, los suplementos y la fitoterapia, efectivamente, tenemos muchísimo desconocimiento por parte de muchos laboratorios. A mí también me pasa que a veces pregunto cosas y, claro, no quieren mojarse. Ya. Es como con el embarazo. Total, Me imagino que te pasará igual a ti, ¿no? Llamas a un laboratorio precisamente para preguntar, oye, ¿enzimas digestivas se pueden dar durante el embarazo? Ay, no, es que durante el embarazo no hay estudios. Digo, ostras, si es tu producto, ¿no? Te lo tenías que haber estudiado tú, ¿no? Porque, claro, efectivamente no hay estudios en embarazo, no hay estudios de ni siquiera muchísimas medicaciones. Yo que he hecho mucha pediatría, no hay estudios de homeopatía, pero es que tampoco hay estudios de la ranitidina o de determinados del polaramine en niños menores de 1 año, porque ¿quién va a hacer ese estudio? No es ético, ¿no? Entonces, a veces se dan cosas que intuimos que no son malas, que tú tienes por experiencia también personal y de muchos compañeros que no es mala, pero no hay estudios, claro, y de fármacos tampoco, pero claro, los suplementos, la fitoterapia, siempre tratamos de ser, incluso desde la medicina integrativa o yo que soy médico, trato de utilizar cosas conservadoras y ante la duda no lo doy, por supuesto que sí, ¿sabes? No me aventuro a dar una cosa que no tengo seguridad y que el mecanismo de acción igual me supone un poco de quebradero de cabeza, ¿no? No, pero bueno, que es muy interesante esto, que lo del resi me lo voy a apuntar. Y luego otra pregunta, lo que decías del ayuno. Yo creo que es muy interesante que expliques un poco el porqué del ayuno previo a la quimio, porque yo lo leí también y me pareció fascinante. El ayuno, bueno, el ayuno y las dietas que imitan el ayuno, que son dietas de muy, muy bajitas calorías, vamos, es una estrategia buenísima, primero porque es totalmente congruente con nuestra biología a lo largo de toda la vida y de toda la humanidad, exceptuando desde los años 50, desde los años 40, hemos ayunado por obligación o sea, no es ninguna modernez, es algo que se ha hecho ancestralmente millones y millones de años, ¿no?
El ayuno permite procesos de reparación, primero intestinales, calma el complejo motor migratorio, repara el intestino y cuando el intestino, que es el tubo digestivo es larguísimo y consume muchísima energía, cuando el intestino está en descanso, esa energía puede emplearse en otros procesos como es el sistema inmune, como es el cerebro, como es un montón de procesos, ¿no? Entonces deja mucha energía disponible para utilizar y para reparar. El ayuno permite de forma fisiológica que las células hagan la apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿no? Ahora que hablamos de cáncer, ¿no? Y que parece que el cáncer efectivamente hay en un momento una mutación, que por parte de la medicina convencional ese es el origen del cáncer, por parte de la medicina integrativa las mutaciones aparecen, en mi opinión, cuando hay un contexto previo, ¿no? Es decir, el gen se expresa porque llevas un contexto previo, a no ser que sea un cáncer en muy, muy pequeña edad de la vida. Claro, cuanto más, si es una diabetes en un niño muy pequeñito, pues ahí la genética tiene mucha más importancia, pero si esto te ocurre con 50, ¿qué contexto tienes, ¿no? Para que ese gen se haya expresado en este momento, ¿no? Entonces, el mecanismo que tienen las células para matar esas células malas es la apoptosis, hay una muerte celular programada. Y el ayuno permite que eso ocurra. Es decir, cuando todo el organismo entra en quiescencia, las células malas se mueren y se producen esos fenómenos de apoptosis, ¿no? Y luego, efectivamente, como hablábamos de la flexibilidad metabólica, las células cancerígenas son muy poco flexibles metabólicamente y toleran muy mal la falta de ingesta de nutrientes constante. Células que dependen del azúcar todo el tiempo, que necesitan azúcar todo el tiempo y que en un momento determinado, si no les das nutrientes, se quedan muy expuestas porque no tienen flexibilidad metabólica. Lo toleran mucho peor que nuestras células sanas. Entonces el ayuno expone las células tumorales. Hacer un ayuno, lo que el paciente pueda, 14, 16, 24 horas alrededor de la quimio, expone a que la quimio funcione mejor. Claro que sí. Hay muchos estudios de eso, ¿eh? O Sí, sea sí. que incluso yo, revisando bibliografía, encuentro un montón de evidencia en ese sentido. Lo que pasa que, bueno, está saliendo ahora, ¿no? Sí, me comentan, siempre es un placer escucharte. Sí, realmente es un placer escucharte, Olga. Porque claro, es Maja. que en eso que comentabas que la célula tumoral usa como sustrato energético la glucosa, entonces hacer, por ejemplo, dieta cetogénica sería también una buena medida, ¿no? Ahí, bueno, hay mucha controversia, estos son temas controvertidos, muchos médicos y nutricionistas te dirán que no, que el cáncer puede utilizar cualquier cosa. Y bueno, yo puedo hablar de mi experiencia con paciente oncológico, en oncología integrativa, de todo lo que yo he leído. Hay muchos estudios acerca de que el cáncer principalmente es lo que más le gusta a la célula tumoral, precisamente por ese metabolismo de anaeróbico, citoplasmático que demostró Barbour, es el azúcar. El azúcar, la molécula de glucosa, es el principal sustrato metabólico de la célula cancerosa. Es cierto que hay células cancerosas que pueden utilizar la glutamina, entonces por eso hay que tener cuidado a la hora de suplementar con glutamina. Y es cierto que a medida que el cáncer se va haciendo más extenso, más complejo y va clonando, aprende a utilizar otros sustratos metabólicos. Es también verdad. Pero el que más le gusta es el azúcar. Entonces, pienso yo, pues no lo sé, los azúcares en realidad no son muy buenos para nadie, ¿no? Tú a tu hijo, así como idea, luego pues va a un cumpleaños y come de todo, ¿no? Pero así como idea no le quieres alimentar a base de azúcares, ¿no? Si además es un paciente que tiene un cáncer y sabe que el cáncer tiene mucha avidez por el azúcar, pues tendría muchísimo sentido hacer una dieta lo más cercana a la cetogénica, es decir, muy low carb o muy cetogénica, que es en realidad una dieta bastante sana, ¿no? Una dieta en la cual pues comamos sobre todo verdura, algo de fruta ácida, frutos rojos, sobre todo carne, pescado, huevos y alimentos que vemos, ¿no? Pues creo que tendría mucho sentido, vamos. Vale. Bueno, y además es que volviendo un poco al tema del contexto que hablábamos, yo al menos lo que veo en las pacientes con cáncer de mama, que supongo que eso es como un patrón en otros tipos de cáncer, es que vienen con la mayoría con un síndrome metabólico no diagnosticado. Entonces, claro, eso al final
haciendo este tipo de dietas, no solo estás tratando, mejorando los resultados con un cáncer, de la quimio en sí, si tienen que hacer quimio, o si no, bueno, yo entiendo que también a nivel de prevención de recidivas, esto también es efectivo, sino que tú ya también estás abordando las causas, algunas de las causas que le han hecho, ¿no? Llegar aquí, como un síndrome metabólico o un cáncer de mama. Claro, también una mala gestión estrogénica durante mucho tiempo, a la que pues, no todas lo tienen, pero a la que tú empiezas a preguntar sobre su historia ginecológica, muchas han presentado sangrados menstruales abundantes, dismenorrea, o sea, mastodinia crónica, síndrome premenstrual y otros síntomas extraginecológicos relacionados con una dominancia estrogénica. Con lo cual, eso también, ¿sabes? Es como un sustrato que ha favorecido que llegar a este punto. Y aunque estén en menopausia y aunque estén con el bloqueo hormonal, o sea, también es otra medida extra, ¿no? Para disminuir el riesgo de Totalmente recibir. de acuerdo, Laia. Es que ya no solamente es por el cáncer o por la dieta de lo que come o no come el cáncer. Ya no nos vamos a fijar únicamente, como somos integrativas, no nos vamos a fijar únicamente en la célula de lo que tiene el paciente ahora. Como dices tú, es decir, el síndrome metabólico, la inflamación crónica de bajo grado, la hiperinsulinemia a la que estamos sometidos porque constantemente estamos expuestos a azúcares, la mala gestión de los azúcares. Todo eso condiciona un aumento de la IGF-1, de la hormona de crecimiento anabólica, condiciona una aceleración de la aromatasa, con lo cual más conversión a estrógenos. Entonces, realmente, si conseguimos, y está en el sustrato de muchísimos cánceres, no solamente el de mama, el de próstata, cánceres de pulmón. Muchos de los pacientes tienen una inflamación crónica de bajo grado, una resistencia a la insulina, un síndrome metabólico. Es gente que no es capaz de ayunar, que picotea constantemente, que necesita hidratos y a veces con sobrepeso, con determinados sobrepesos, con obesidad central. Entonces, por supuesto, una dieta muy bajita en hidratos de carbono y regular muy bien sus niveles de azúcar es una cosa que le va a venir fenomenal para todo su cuerpo, para su páncreas, para su hígado, para el cerebro, para todo. Pero en cambio, cuando van tal vez incluso a una nutricionista, no son medidas que se suelen recomendar. Ya. Y los batidos estos que les dan a los pacientes que están en quimio y no comen, pues resulta que están llenos de azúcares. Miras los batidos estos de los pacientes, los miras y dices, pero madre mía, ¿cómo te vas a comer esto? Si esto es un colacao. Y sí, es verdad. Y yo me encuentro con eso mucho, Laia, me da mucha pena y mucha rabia y eso genera mucho malestar en los pacientes a veces, porque tú les recomiendas cosas y luego van a su nutricionista que les dice que no, en tu cáncer eso no tiene evidencia. Hombre, ya mujer, pero lo tiene en el cáncer de un glioblastoma. No, es un cáncer también, ¿no? En fin, entonces, Exacto. bueno, ahí estamos trabajando un poquito porque esto se visibilice y porque, bueno, pues cada vez más médicos abran la cabeza y piensen, bueno, pues voy a investigar, ¿no? Por mi cuenta, ¿no? Voy a curiosear en esto, ¿no? No voy a decir un no directo, sino voy a decirle al paciente, no tengo ni idea de nutrición, porque bastante tengo con saberme lo oncológico. Exacto. No tengo ni idea de nutrición, pero bueno, lo voy a preguntar, ¿no? No, que al final no hay que saber de todo, pero sí que hay, Claro. yo creo que como no saber de todo, pero tener información de bastantes, ¿no? Ampliar un poco la mirada y decir, mira, yo no te puedo ayudar, pero tal vez esta persona sí. Y eso ya haces mucho, ¿no? Porque ya le estás dando opciones al paciente. Y eso es muchísimo. Y te quería preguntar, en el cáncer de mama en concreto, lo que estamos viendo es que cada vez más, ¿no? Hay mujeres premenopáusicas con cánceres hormonodependientes. Y esto es una tendencia, me parece que se está adelantando la aparición de cánceres que típicamente los típicos luminales, que son los hormonodependientes de bajo grado, crecimiento lento, que era típico que aparecía en la mujer menopáusica, pues ahora están apareciendo pues en mujeres alrededor de los 40 años o incluso antes. O sea, ya no estamos hablando de los tumores agresivos, triples negativos, que siempre está relacionado más con la mujer joven, con una carga genética muy importante, sino que estos tumores que están más relacionados, digamos, con el estilo de vida y no tanto con tu predisposición genética, al menos mutaciones hereditarias, como que está cambiando el paradigma.
Entonces, nosotros, yo creo que todas las personas que nos dedicamos al cáncer de mama tenemos la teoría que obviamente el estilo de vida tiene un papel fundamental en esto, ¿no? Entonces, nos encontramos con mujeres que van a ser muy jóvenes, que les vamos a quitar este cáncer y tienen mucha vida por delante y tienen mucho riesgo de hacer otras segundas neoplasias. Entonces, a estas mujeres, ¿qué les podríamos decir? Así ya como para cerrar este live que me está encantando. Bueno, pues efectivamente yo también, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo, es una explosión lo del cáncer de mama, es una barbaridad desde los años 50 como esto ha aumentado, ¿no? Y también otros cánceres hormonales, ¿no? Y cánceres ginecológicos, cáncer de próstata, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Entonces, claramente el estilo de vida, lo sepamos o no, intuitivamente notamos que el estilo de vida influye mucho en eso, ¿no? El estilo de alimentación, ¿no? Esta alimentación con muchísimo azúcar, donde hemos penalizado desde los años 50 las grasas, porque daba mucho miedo, porque tenían infartos, porque no sé qué, y resulta que es que el azúcar se convierte en grasa también, ¿no? Y parece que el azúcar es mucho peor que la grasa y además provoca una muy mala gestión de la insulina, una hiperinsulinemia, un aumento de la IGF-1, etcétera. Una alimentación, bueno, pues de agricultura intensiva y de ganadería, ¿no? Donde también en esa alimentación existen estas hormonas, existen otras hormonas que durante mucho tiempo se han aplicado en la alimentación. Desde los años 40 se permitieron, ¿no? Antibióticos, hormonas aceleradoras del crecimiento, estrógenos, que posteriormente se han visto que no son tan buenos y se han ido quitando en parte, pero se quitan en parte, pero no hay estudios de cómo suma todos esos tóxicos, ¿no? Una exposición a tóxicos que son senoestrógenos, ¿no? Son xenobióticos, son tóxicos ambientales, en plásticos, en sartenes, en pesticidas, herbicidas, etcétera, que en pequeñas cantidades podemos tolerar, pero ¿cómo suma todo Claro, eso, es no? La comida, más los tóxicos, más esto, más el hígado que tiene que gestionar todo eso y además tiene que eliminar los estrógenos, más un intestino que probablemente tampoco está muy bien, porque tampoco está pudiendo cortar y terminar de eliminar esos estrógenos y los está volviendo a mandar al interior del organismo, ¿no? Y todo eso junto con a lo mejor tu predisposición genética de que tu aromatasa sea un poco más rápida de lo habitual o de que tengas unos receptores estrogénicos más inflamatorios porque genéticamente los tienes. Entonces, todo esa unión hace que estemos expuestos a muchísimos estrógenos. Vosotros los ginecólogos veis mucho más cáncer de mama, como estabas contando, y yo desde pediatría he visto como niñas de 8 años ya tenían botón mamario, pelitos en el pubis, y niñas de 2 años que les he tenido que quitar el pollo y cambiárselo ecológico porque seguían con botón mamario a los 2 años y pubertades adelantadas, y entonces dices, pero bueno, está claro, ¿no?, que el estilo de vida influye y que yo siempre les ofrezco a los pacientes, pues, trabajar todo esto, desde la exposición a tóxico despacito, de tratar de cerrar el grifo de los tóxicos, de que entren lo menos posible. A veces no se puede cambiar la vida y irte a vivir al campo de un día a otro, pero bueno, vas leyendo y vas quitando un poco de esto, al cabo de 2 meses quitas esto, al cabo de 3 meses cambias tus sartenes por estas, la cosmética ya no te la compras aquí, te la compras en otro sitio y vas generando un poquito, poco a poco ese cambio. Alimentación, con tendencia muchísimo a la ecológica, por supuesto, porque la alimentación industrial está llena de todo esto, y reduciendo mucho la resistencia a la insulina, nuestra resistencia. Y luego, por otro lado, va ayudando mucho al hígado y al intestino a poder gestionar y detoxificar esos estrógenos. Y esa es la manera en la que yo abordo esto un poco. Bueno, me parece alucinante y necesaria, ¿sabes? Y eso que comentabas de las niñas es que, bueno, aparte de hacer cáncer de mama, me dedico a la ginecología infantil y adolescente y, lo dicho, adolescentes súper, súper jóvenes con unas hipermenorreas, unas dismenorreas, ya con síndrome metabólico antes de los 20 años, muy, muy fuerte. Entonces, claro, es que esto da que pensar porque al final es eso, ya estás manifestando trastornos que tal vez aparecían alrededor de los 40, antes de los 20, pues obviamente el cáncer aparecerá antes también. Claro. O al menos hay más probabilidad de que aparezca. No podemos sentenciar, pero o sea, es como que estás haciendo el caldo de cultivo, el contexto adecuado para que aparezca el cáncer. Claro.
Y Eso es, fíjate sí. que, o sea, son todas intervenciones muy sencillas, que nosotros, o sea, desde la consulta les podemos recomendar, es lo que decías de disminuir la exposición a tóxicos, a los disruptores endocrinos, ¿no? Y Claro. es verdad que es muy difícil comer todo ecológico, pero yo les digo, hay una lista, ¿no? De como si tienes que priorizar como unas frutas y verduras que son las que tienen más tóxicos, que cada año se renueva esta lista, ¿no? Pues esta priorizará que sean ecológicas, Claro. ¿no? Al menos, y poco a poco. Y también es como una cuestión de cambiar prioridades. Porque Eso el es, sí. tema de la comida genera mucha discusión y punto de conflicto en la consulta, porque dicen que, bueno, es verdad, es caro, ¿no? Si te vas a comprar que si el pescado salvaje, que si la carne de pasto y la verdura y todo ecológico es caro. Pero bueno, tal vez es porque también no tenemos cultura de invertir dinero en alimentación y sin invertir pues en otras cosas que pueden ser de segunda necesidad completamente, ¿no? Y tecnología, cómo nos vestimos también, ¿no? Pues es un poco cambiar esta escala de prioridades, ¿no? Y focalizarnos en lo que importa, que es realmente estar sanos, porque tenemos la sensación que estamos sanos, pero no lo estamos. Claro. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No es fácil, además implica a toda la familia. Es complicado porque a veces por parte de tu pareja o tus hijos o tal, pues es difícil, ¿no? Cambiar todo eso. Y se trata de ir haciendo el cambio despacito pero constante. Es decir, yo les ofrezco a mis pacientes todo esto y les digo, y no quiero que mañana te vuelvas loca y mañana te hayas ido a vivir al monte y vendido tu casa. No, no. Es cuestión de ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, orientándome y con esto en la cabeza. Y una vez que un paciente es consciente y que cree lo que le estás diciendo, que no lo rechaza y que lo ve como posible, entonces ya es muy difícil cerrar los ojos. Quiero decir, tú puedes ir y decir, bueno, hoy necesito huevos, pues los compro aquí abajo donde sea, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero yo ya tengo esto en la cabeza. Entonces voy a intentar, voy a buscar, voy a gestionarme económicamente y voy a tratar de hacer lo más posible. Pues no lo sé. Es que, claro, el tema de que la comida esté tan disponible, envasada en plásticos en el supermercado de al lado de mi casa y cueste €1 un bizcocho, pues claro, eso dificulta mucho, porque y que en las máquinas de vending haya de todo menos cosas sanas. O sea, la sociedad no nos ayuda y la propia industria alimentaria pues también se beneficia de eso, ¿no? Porque es más fácil hacerse adicto a un helado, nadie se hace adicto a un brócoli, ¿no? Es que es así. Entonces, bueno, luchamos un poco contracorriente y los pacientes también, porque han estado acostumbrados a otras cosas, ¿no? Pero yo creo que una vez que uno tiene una enfermedad, es lo que decíamos al principio, la ventana de oportunidad, ¿no? O sea, párate y Total, piénsalo de verdad, ¿no? total. Y luego creo que también, que tú lo has comentado al principio, tú decías que a veces han cambiado hasta la pareja y como, ¿no? Abordar esta espera más emocional. O sea, la mujer que llega a la consulta, mujer con un cáncer de mama, también es un perfil que me llama muchísimo de la atención de la eterna cuidadora. Cuida a los Sí. hijos, cuida a los padres, cuida al marido, y cuando le tienen que cuidar, no, vengo sola y esto no lo voy a decir. O sea, este estrés emocional que sufren las mujeres también es un punto y un pilar fundamental que hay que tratar, igual que la alimentación o el descanso nocturno. O sea, porque ahí al final este ruido mental constante, esta sobreocupación que tienen todas las mujeres, esto al final es que le está creando un estrés, que es un otro motivo de inflamación, de desajuste hormonal, y bueno, que creo que vale la pena también dentro de la medicina integrativa, que se incluye todo este pilar, pero que no sé por qué no le damos la importancia que realmente tienen. Ayer mismo tenía yo una paciente así, ¿no? Que ha vivido 5 o 6 duelos en estos últimos años, dramatiquísimos, de personas muy jóvenes en su vida, quiero decir, o sea, familiares muy jóvenes que han muerto muy jóvenes. Y bueno, pues la actitud de esta persona es, yo soy cuidadora, tengo 2 hijos, tengo que tirar para adelante, seguir para adelante, no me puedo hundir. Y ayer en la consulta te decía yo, no te puedes hundir, pero te puedes ocupar de ti. Necesitas un espacio para poder hablar de lo que te pasa, para desahogarte, para quejarte, para ser tú la prioridad.
Porque, claro, si al final tú cuidas de todo, si tú te pones mala, ¿quién te va a cuidar? Quiero decir, no vas a poder tampoco Exacto. ejercer como este papel, ¿no? Y es así, o sea, eso es un lastre tremendo, ¿no? Las mujeres siempre han sido las cuidadoras de la sociedad, las abuelas, maternales. Ahora se ha sumado el trabajo porque tenemos que trabajar como si no tuviéramos hijos y Exacto. tener hijos como si no trabajáramos. Entonces, Más al final, exigencia. y muchísima exigencia, ¿no? Y efectivamente es curiosísimo porque yo, por ejemplo, que trabajo en la Anderson y durante un tiempo, casi un año, estuve por todas las consultas de oncología, ¿no? Para conocer un poquito todos los tipos de cánceres. Y es que la consulta de cáncer gástrico, el perfil de paciente de cáncer de pulmón no tiene nada que ver con el perfil de paciente de cáncer de mama, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es también curioso y son cosas que igual no están estudiadas como tal, pero sí que hay que verlas y darte cuenta de que, bueno, el cáncer es una transgresión enorme, el cuerpo se ha desestabilizado hasta un punto tremendo, ¿no? Y probablemente hubo señales antes de esto. Exacto. Y probablemente tú estás adiestrada a no identificar esas señales, porque para tu familia, para tu sistema, para tu entorno, que tú te pares y digas me encuentro mal, es desastroso. Exacto. Entonces ese entorno también favorece el que tú no identifiques esto, Exacto. ¿no? Y como dices tú, es pacientes con cáncer de mama que todavía, bueno, vengo sola porque luego tengo que ir a recoger a mi hijo, porque mi exmarido no sé qué, porque mi hermana me ha llamado y dices, pero a ver, ¿no? Exacto. Y yo creo Sí, que el totalmente. médico las pare y las observe y las mire y diga, esto es importante, creo que también hacemos una labor ahí, ¿no? Que alguien de repente pues reconozca, ¿no? Todo eso, ¿no? Yo creo que sí. Ujú. Sí. Bueno, yo eso lo intento, ¿eh? Porque me Sí. da, esto es algo, un defecto mío, pero me da bastante rabia cuando en ese momento es la protagonista ella. Es decir, le estoy diciendo que tiene un cáncer y algún acompañante, y lo que me chirría es que ella tiene que seguir calmando, ¿no? Ocupándose de los sentimientos del acompañante. O sea, ni en ese momento ella se puede marcar, no el lujo porque es una mierda, pero marcar ese espacio de llorar, de que ella sea la primera, ¿no? Como la importante de la consulta. Y Ujú. esto, o sea, llama la atención porque dices que, bueno, obviamente todo este contexto emocional de esta mujer la ha hecho llegar donde está ahora. O sea, un Claro. factor más. Entonces, Ujú. claro, Sí. yo sí que reivindico y intento reivindicar que busquen apoyo como sea, a nivel de logística familiar o para que ella pueda desvincularse de este rol de Ujú. cuidadora durante todo este proceso y hasta que ella esté realmente bien y curada. Y Ujú. obviamente el apoyo psicológico como pilar más del tratamiento, que esto en las unidades al menos con poca disponibilidad, o sea, saturada, pobre, pero tenemos psico-oncóloga, que ya es Sí. algo, ¿no? Ahora falta una Mm. nutricionista y un entrenador personal y ya será como, bueno, venga, un poco más. Pero bueno, Sí, sí, poco a es poco. así. Yo también lo pongo en valor, le doy la importancia que tiene como tú y también le hago observar, ¿no? Un poco observarse, ¿no? A través del proceso y ver un poco qué papel ocupa ella y, bueno, también cómo se puede uno valorar y encontrar otra manera de valorarse y encontrar otra identidad, ¿no? El cáncer y las enfermedades inmunológicas en medicina psicosomática tienen mucho que ver con la identidad, ¿no? ¿Qué identidad ocupo y cómo yo puedo ocupar otra identidad? ¿Cómo puedo ayudar desde otra, ayudándome también yo, ¿no? Y poniendo un límite, ¿no? La célula cancerosa no tiene límites, es eterna, ¿no? Entonces, que también les pregunto mucho de esto, indago, a veces encuentro respuestas que tienen correlación y otras veces pues no es el caso, ¿no? Pero bueno, me interesa también bastante eso y creo que la esfera emocional es importantísima, importantísima. Uh-huh. Genial, Olga. A ver, para que te vayan a ver, si alguien necesita una consulta contigo, pasas consulta en la Anderson de Uh-huh. oncología integrativa. Tiene que ser presencial, puede ser online, ambas. Bueno, paso consulta en la Anderson algunos días, pero también tengo una consulta mía particular, ¿no? Privada y paso consulta más días ahí, ¿no? Que puede ser online o presencial. Y me podéis escribir a consultas@dra.olgagarciagomez.es, ¿vale? Como Genial. doctora, pero con DRA. Y nada, yo ahí os ofrezco los horarios que tengo y bueno, ya os cuento un poquito mi manera de abordar esto. Yo reconozco
que hay algunas mujeres que me han pedido y te he recomendado, me han pedido, ¿qué puedo hacer más? Digo, ponte en contacto conmigo. Pues muchísimas gracias, Laia. Yo creo que entre todos vamos poco a poco haciendo caminito. Así que nada. Bueno, ha sido un placer, Olga, estar este rato contigo. Me ha encantado, he aprendido mucho y de verdad, o sea, necesitamos más profesionales como tú para abordar todos los procesos oncológicos y enfermedades crónicas que acompañan. Entonces, muchas gracias, de verdad. Pues muchísimas gracias a ti, Laia. Muchísimas gracias y nada, bienvenida a este maravilloso mundo que acabas de, bueno, o hace unos no sé cuánto tiempo llevas indagando en esto, pero vas a ver, es una puerta que se abre y no se va a cerrar ya, ya te digo yo que no te quedan cursos por delante. Así que nada, muchísimas gracias, Laia. Y también por tener esta consulta tan bonita de ginecología también integrativa, dando con lo importante, ¿no? Que ese área, ¿no? El área de salud de la mujer y todo lo que eso implica, ¿no? Y bueno, y la necesidad también que hay enorme de ginecólogos que aborden todo, desde el embarazo, la adolescencia, el cáncer de mama y todo desde un punto de vista integrativo y que también, pues, a los que yo también derivo porque verdaderamente hay muchas cosas que yo no sé de toda la parte femenina y de todo el equilibrio hormonal, etcétera. Bueno, la cosa es esa, ¿no? Trabajar en equipo, es lo que tenemos que hacer. Ya está. Bueno, pues nada, Laia, encantada de conoceros y gracias a todos por estar hoy aquí, ¿vale? Por este ratito. Gracias a todos, buenas noches. Y espero repetir, ¿eh? Eso es. Un besito enorme. Adiós. Adiós.